Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para abordar un tema que creo resuena con muchísimas personas, el amor secreto por esa pareja ideal que a veces, solo a veces, parece existir en el reino de la fantasía o quizás, esperando a ser descubierta. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo la imaginamos? ¿Y qué hacemos con ese anhelo? Prepárense para un viaje de introspección, un poco de magia y espero, mucha inspiración. Antes de zambullirnos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde exploraremos juntos los rincones más interesantes de nuestras vidas y relaciones. Hoy vamos a desgranar la idea de nuestro amor secreto por mi pareja ideal. No se trata de infidelidad ni de descontento con la pareja actual, ojo. Se trata de esa imagen mental, ese arquetipo, esa personificación de lo que más deseamos en una conexión romántica. ¿Quién es esa figura etérea que ocupa nuestros pensamientos en momentos de ensueño? Podríamos estar hablando de alguien que ya está en nuestras vidas, pero al que vemos a través de un filtro de perfección idealizada, o tal vez de esa persona que aún no hemos encontrado, pero que imaginamos con todo detalle. Es esa chispa de deseo profundo, esa sensación de que existe alguien que nos entiende completamente, que comparte nuestros valores más íntimos, que nos inspira a ser mejores y que nos ama incondicionalmente. Es el eco de nuestras propias necesidades y aspiraciones románticas. Piénsenlo, todos en algún momento hemos creado mentalmente una lista, consciente o inconscientemente, de las cualidades que buscamos en una pareja. Y esa lista a menudo se convierte en la silueta de nuestro amor secreto. Puede ser alguien con un sentido del humor agudo que nos haga reír a carcajadas, alguien con una inteligencia emocional que nos haga sentir comprendidos en lo más profundo, alguien con una pasión por la vida que encienda la nuestra, o alguien con una bondad innata que ilumine nuestro mundo. A veces ese amor secreto es una amalgama de personajes de películas, de amigos admirados, o incluso de versiones idealizadas de nosotros mismos proyectadas en otro. ¿Han sentido esa punzada de reconocimiento cuando ven a alguien y piensan, wow, es justo lo que siempre he imaginado? Ese es, en esencia, nuestro amor secreto asomando la cabeza. Pero, ¿cómo se manifiesta este amor secreto en nuestra vida? Para algunos es una fantasía inocente que colorea los días, una fuente de esperanza y motivación. Nos impulsa a trabajar en nosotros mismos, a convertirnos en la persona que ese ser ideal merecería tener a su lado. Si imaginamos a alguien aventurero, quizás nos animemos a probar cosas nuevas. Si lo idealizamos como un intelectual, podríamos sumergirnos en lecturas que nos enriquezcan. Es un motor para el crecimiento personal. Para otros puede ser una fuente de melancolía, especialmente si sienten que esa pareja ideal está muy lejos o es inalcanzable. Puede llevar a comparaciones poco saludables con la pareja actual, si la hay, generando insatisfacción o expectativas poco realistas. Es crucial aquí hacer una distinción importante: idealizar no es lo mismo que amar. La idealización es proyectar cualidades perfectas en alguien, mientras que el amor real implica aceptar y amar a esa persona con sus virtudes y defectos, tal como es. El amor secreto, en su forma más constructiva, puede ser un faro que guíe nuestras decisiones, un recordatorio de lo que valoramos y buscamos en una conexión profunda. Nos ayuda a discernir si estamos en el camino correcto para encontrar o nutrir esa relación. Por otro lado, si se convierte en una jaula de expectativas rígidas, puede impedirnos ver la belleza y el potencial en personas reales que se cruzan en nuestro camino, o incluso en la pareja que ya tenemos. La clave está en la flexibilidad y en el autoconocimiento. ¿Y quién es, entonces, ese amor secreto? La respuesta, queridos míos, es profundamente personal. Para algunos podría ser esa persona que comparte sus pasiones más oscuras y profundas, esa que entiende sus silencios tanto como sus palabras. Podría ser alguien con quien las conversaciones fluyen sin esfuerzo, horas y horas, sobre cualquier tema imaginable. Quizás es alguien que tiene esa mirada cómplice, que sabe leer en sus ojos lo que no se atreve a decir. O tal vez es esa persona que les hace sentir seguros, protegidos, amados de una forma incondicional, validando cada parte de su ser, incluso las más vulnerables. Y no olvidemos el aspecto físico: para muchos hay una atracción innegable, una química que, combinada con la conexión emocional, completa el cuadro de esa pareja ideal.
Puede ser ese cabello que les encanta, esa sonrisa que les derrite, o esa voz que les transporta. Pero, más allá de lo superficial, el amor secreto se centra en la compatibilidad de almas, en esa resonancia que hace que dos personas se sientan como si se hubieran conocido de toda la vida, o como si estuvieran destinadas a encontrarse. Es la sensación de plenitud, de completitud. Sin embargo, es vital mantener los pies en la tierra. La vida real, por muy maravillosa que sea, rara vez se ajusta a un guión de película. Las relaciones perfectas no existen, pero las relaciones maravillosas sí. Y esas relaciones maravillosas se construyen sobre la base de la comunicación, el respeto mutuo, la empatía y el esfuerzo constante. Si nuestro amor secreto se convierte en una fuente de insatisfacción constante con lo que tenemos, debemos preguntarnos, ¿estoy siendo justo? ¿Estoy dando la oportunidad de que mi relación actual florezca? ¿Estoy proyectando mis propias inseguridades en la imagen de mi pareja ideal? Es un ejercicio de honestidad brutal pero necesaria. A veces nuestro amor secreto es solo una versión idealizada de lo que ya tenemos, o de lo que podríamos construir con la persona adecuada, con paciencia y comprensión. Y en ese sentido, ese amor secreto puede ser un gran aliado. Nos recuerda qué es lo que realmente buscamos, qué valores son irrenunciables, y qué tipo de conexión nos nutre. Nos ayuda a poner límites saludables y a no conformarnos con menos de lo que merecemos. Piensen en esto, ¿qué características de su amor secreto son las más importantes para ustedes? ¿Son cualidades internas o externas? ¿Son aspectos concretos o sensaciones generales? Reflexionar sobre esto nos da pistas valiosas sobre nuestras propias necesidades emocionales y sobre lo que realmente buscamos en una relación significativa. Si por ejemplo su amor secreto valora la aventura y la espontaneidad, y su pareja actual prefiere la rutina, podría ser un área de conversación y compromiso. Quizás puedan incorporar más momentos de espontaneidad juntos, o quizás ustedes puedan buscar esa dosis de aventura en otras facetas de su vida sin descuidar su relación. La clave es el equilibrio y la comunicación abierta. No se trata de exigir que nadie sea perfecto, sino de entender que nos hace sentir vivos, conectados y amados. ¿Y qué pasa si aún no hemos encontrado a esa pareja ideal? ¿Significa que debemos resignarnos? Absolutamente no. Nuestro amor secreto en este caso puede ser la fuerza que nos impulse a seguir buscando, a mantener la fe, a no conformarnos. Nos recuerda que merecemos una conexión profunda y significativa. Pero también nos invita a estar abiertos. A veces la persona ideal se presenta de formas inesperadas, con cualidades que no habíamos incluido en nuestra lista mental, pero que terminan siendo aún más valiosas. El amor secreto en este contexto debe ser una guía inspiradora, no una venda que nos impida ver la belleza que nos rodea. Es como tener un mapa, pero estar dispuesto a explorar caminos alternativos si parecen prometedores. En resumen, queridos míos, nuestro amor secreto por nuestra pareja ideal es esa imagen mental, esa aspiración profunda de conexión, amor y comprensión. Puede ser una fuente de inspiración para el crecimiento personal, un faro que guíe nuestras relaciones, o si no se maneja con cuidado, una fuente de insatisfacción. Lo importante es entender que la perfección es un ideal, pero la conexión y el amor genuinos, construidos sobre la aceptación mutua y el esfuerzo, son maravillosamente reales. Reflexionar sobre quién es esa persona ideal en nuestra mente nos da pistas valiosas sobre nuestras propias necesidades y deseos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta profunda reflexión de hoy. Me ha encantado poder compartir estos pensamientos con ustedes. Ahora, me encantaría saber sus experiencias. ¿Quién creen que es su amor secreto? ¿Cómo se manifiesta en sus vidas? ¿Les ha ayudado o les ha puesto obstáculos? Por favor, dejen sus pensamientos y anécdotas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, les ha hecho pensar, o simplemente les ha entretenido, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Compartan este vídeo con amigos o familiares que creen que podrían beneficiarse de esta conversación. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, pulsen ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.